Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Sábado 18 de junio y ya empezamos este fin de semana por el que hemos estado orando tanto. Mañana saldremos a votar y escogeremos un nuevo presidente para nuestra nación y seguiremos orando. Seguiremos todo el tiempo orando y clamando a Dios. Ayer en la vigilia estuvimos hasta las 12 orando y clamando a Dios por nuestro país, por nuestra nación y por el destino de nuestra nación, para que Dios siga cuidando, guardando, como lo ha hecho hasta el día de hoy. La invitación para mañana a que todos salgamos a votar, ejerzamos nuestro derecho al voto, salgamos a votar y cuando salgamos a votar la invitación más específica es a que estemos todo el tiempo orando allá en los puestos de votación, lleguemos, oremos, estemos todo el tiempo en oración, clamando a Dios por nuestra nación y mañana durante todo el día en nuestros hogares, en nuestras casas. Recuerde que mañana hay reunión familiar, venga para que oremos y clamemos a Dios y en la tarde y en la noche mientras estén dando los resultados, no dejemos de orar y de clamar todo el tiempo a nuestro Dios por el día decisivo de mañana. Por ahora, los voy a invitar a que oremos y le entreguemos a Dios el día de hoy, porque cada día traerá su propio afán. El de mañana será otro afán diferente. Hoy descansemos en la palabra del Señor. Así que lo invito a orar. Señor, te damos gracias, te damos honra, gloria y honor por este día que nos has regalado, por esta noche en la que podemos acercarnos a tu presencia para meditar en tu palabra. Te seguimos orando por el día de mañana. Sigue tú cuidando, guardando como has hecho hasta el día de hoy y que nuestra nación, nuestro país, Colombia, siga caminando también conforme a tus propósitos y conforme a eso tú nos des el presidente que necesitamos el día de mañana. Que todo sea para tu gloria y que todo sea para tu honra. Por lo pronto, Señor, por este momento, bendice tu palabra, bendice la meditación de esta noche. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, la meditación para esta noche está en la carta del apóstol Pablo a los romanos, de la cual hemos hecho varias meditaciones y hemos hablado mucho. Una carta muy especial, llena de teología y de doctrina de Pablo, porque Pablo le escribe a una iglesia a la cual no había ido, a la cual no había fundado, que es la iglesia de Roma. Y aquí vamos a encontrar un principio fundamental en la vida del cristiano. Un principio que fue muy importante para la iglesia naciente los 3 primeros siglos, los padres de la iglesia, sobre todo después de la primera generación de los apóstoles. Fue muy importante este principio y que para nosotros de alguna manera ha ido cayendo en el olvido, pero que es importante que lo retomemos de la mano de Dios, que volvamos a retomar este principio, a orarle a Dios por este principio de la vida cristiana. Está en Romanos capítulo 5 y yo les voy a leer a partir del versículo 2 hasta el 5. Dice así: también por medio de él, hablando del Señor Jesucristo, y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto nos regocijamos, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta última esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Aquí Pablo exalta un tema hablando de el acceso a la gracia de Cristo, hablando de regocijarnos en la presencia de Dios. Resalta un tema que es fundamental en la vida cristiana. Y son los sufrimientos, la llamada teología del sufrimiento, que como les dije,
fue muy importante para la iglesia en los 3 primeros siglos, especialmente después en el segundo y tercer siglo, después de la primera generación de los apóstoles. Fue muy importante para la iglesia y que actualmente no es muy apetecida porque no es muy comercial, no vende como vende hoy en día el mensaje de la prosperidad, del amor de Dios, de la salvación de Dios, la teología de la prosperidad, pero que es tan importante no solamente para la vida de los cristianos, de los primeros cristianos, sino para la vida de todos nosotros. Entender la importancia del sufrimiento. Porque aquí Pablo no solamente habla del sufrimiento como algo que tenemos que pasar por diferentes situaciones incómodas, difíciles en algunos momentos de nuestra vida. Aquí Pablo habla del sufrimiento de una manera positiva. Aquí Pablo dice, es importante sufrir, porque Pablo dice, mediante el sufrimiento se produce en la vida del cristiano la perseverancia. Es importantísima la perseverancia. Usted y yo conocemos personas que empiezan a hacer ciertas cosas en su vida y todo lo dejan empezado, todo lo dejan a medias. Y eso es importante. En los estudios hay personas que empiezan unos estudios y se quedan, hay personas que toman ciertos compromisos de ir al gimnasio, de alimentarse bien, entre otras cosas, y siempre dejan todo a medias empezado, nunca terminan lo que empiezan a hacer. Falta perseverancia, y Pablo dice que la perseverancia la produce el sufrimiento. El sufrimiento en la vida del cristiano produce perseverancia, ¿ya? Cuando una persona se acerca a la iglesia, conoce de Dios, empieza a congregarse y llega a algún punto de su vida, algún momento en el cual tiene que decidir otros compromisos, la iglesia, en el cual tiene que decidir porque de pronto no está bien en su empleo, en su trabajo, en su familia, en lo que sea, y lo primero que decide es abandonar la iglesia, dejar de venir a la iglesia, falta de perseverancia, porque es una persona que la cual no ha sufrido. El sufrimiento no ha tocado en su corazón. No quiere decir que no haya sufrido. Posiblemente todos hemos sufrido, pero no hemos aprendido nada de ese sufrimiento. Eso es importante, porque de alguna u otra manera todos tenemos que sufrir, de alguna u otra manera todos tenemos que pasar por situaciones difíciles en nuestras vidas, pero no todas las personas aprendemos de estas situaciones de la misma manera. Eh, y cuando pasamos por el sufrimiento es importante pasar por el sufrimiento de la mano de Dios y pensar en el sufrimiento para que ese sufrimiento produzca primeramente, como dice Pablo, perseverancia. Cuando nosotros sufrimos, pero de la mano de Dios, entendemos los propósitos de Dios, caminamos de Dios, caminamos con Dios, se produce perseverancia en nuestras vidas. Y Pablo dice que esta perseverancia alcanza la entereza de carácter, un carácter entero, conformado al carácter de Cristo. La única forma de parecernos más a Cristo es primero mediante el sufrimiento, entendiendo y pasándolo de la mano de Dios, generando perseverancia en nuestra vida y de esa manera generando entereza de carácter, un carácter entero como el de Cristo. Y esta entereza de carácter, dice, va a producir en nosotros esperanza. Solamente la persona que ha pasado por el sufrimiento con un propósito, no solamente sufrir por sufrir o sufrir porque nos ha tocado situaciones difíciles en la vida, sino que hemos aprendido de ese sufrimiento. Ese sufrimiento ha moldeado nuestro carácter de maneras positivas, nos ha hecho mejores personas, más humildes, más humanos, más sensibles. Cuando ese sufrimiento ha producido eso, entonces finalmente lo que va a producir en nuestra vida es esperanza. Solamente una persona que ha pasado por el sufrimiento de la mano de Dios entiende la esperanza, el saber y el conocer que hay promesas de Dios para nuestro futuro y que Dios guardará y cuidará nuestro futuro. Tenemos esperanza, el cristiano, usted y yo tenemos una esperanza de una vida después de la muerte, de una vida eterna con Cristo, pero eso solamente lo produce en nuestro corazón el sufrimiento. El cristiano que no ha pasado por el sufrimiento es un cristiano que vive sin esperanza en su vida.
que no sabe que arriba en los cielos está su tesoro y que las promesas que Dios nos dio para la vida después de la muerte se cumplirán a cabalidad después de que dejemos este mundo. Esa esperanza de la cual habla Pablo y que dice una esperanza que no defrauda. Podemos esperar, anhelar, desear y orar por eso y no seremos defraudados en esa esperanza, una esperanza que no defrauda, porque es el amor de Dios derramado sobre nosotros a través de su Espíritu Santo. Esa es la meditación que Pablo nos comparte en el libro de Romanos, en el capítulo 5 en esta noche. Y yo lo voy a invitar a que terminemos en oración. Señor, gracias por tu palabra y ayúdanos a vivir el sufrimiento de una manera diferente. Primero, a mirarlo de una manera diferente, a mirarlo como necesario para nuestra vida, necesario para nuestro crecimiento, necesario para transformar nuestro carácter. Enséñanos a mirarlo aún de una forma positiva. Saber que cuando pasamos por el sufrimiento, por problemas, por situaciones difíciles, circunstancias difíciles en nuestras vidas, tú lo vas a usar y vas a orar en nuestra vida con un propósito. Vas a crear en nosotros perseverancia y esa perseverancia va a crear entereza de carácter y esa entereza de carácter se va a convertir en esperanza. Señor, te pedimos en esta noche que nos bendigas, que nos ayudes a seguir caminando de tu mano. Te seguimos orando y continuaremos orando y especialmente por el día de mañana continuaremos orando para que seas tú dirigiendo los destinos de nuestra nación. Tú que todo lo conoces, tú que todo lo sabes, que nos des un presidente, Señor, el cual necesitamos y el cual nos va a ayudar a seguir caminando, Señor, de tu mano y buscándote cada día. Bendícenos, bendice nuestro país, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Iglesia, recuerden la invitación a salir todos mañana a votar. Y mientras estemos en los puestos de votación, mientras estemos ejerciendo nuestro derecho, la invitación a estar en todo momento en oración, clamándole al Padre, intercediendo por nuestro país. No simplemente salga a votar, sino que salga a votar en actitud de oración. Esa es mi invitación para el día de mañana. Y recuerden, 10:30 de la mañana, reunión familiar. El Señor los bendiga. Hasta luego.